Buenas tardes tengan todos y todas. Como un ejercicio democrático, realizaremos la mesa de análisis Iniciativas de Ley de Aguas de Querétaro. Agradecemos la asistencia de los y las especialistas aquí presentes, las ambientalistas, universitarios y diputados y diputadas, así como a todos los que nos siguen en vivo por la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Querétaro. Le cedo la palabra para dar inicio a este evento a la doctora Margarita de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta su casa, la Universidad Autónoma de Querétaro, y agradecer el llamado, la asistencia al llamado de este evento que es de suma importancia. Ciertamente se ha discutido de manera informal todavía estas iniciativas a la Ley de Agua en el estado de Querétaro, pero desde la universidad creemos que es un tema tan importante que debe ser abordado a través de la posibilidad del diálogo. Debemos poner sobre la mesa todos los puntos y desde luego todos los argumentos, fundamentos científicos, sociales, en fin, que lleven a tomar las mejores decisiones en este sentido. México y Querétaro en particular tienen una crisis hídrica muy importante y es hoy cuando debemos insistir en que se tomen las mejores decisiones. Por eso es que estas iniciativas de ley de agua en el estado de Querétaro son tan importantes, nos preocupan y nos ocupan. Y por ello, pues, agradezco muchísimo la participación de todas y todos ustedes esta tarde para poder abrir una de más mesas de análisis que estaremos organizando y que esperemos podamos ser escuchados y escuchar a todas las voces que tengan interés en ello y que podamos, obviamente, llegar a los mejores acuerdos. Pues sin más, muy bienvenidas y bienvenidos y empezamos. Muchas gracias, doctora. A continuación, el doctor Omar Chávez Alegría, director de Obras de la Secretaría Administrativa de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos dará unas palabras. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Estamos ante una impetuosa crisis hídrica global, como lo señala nuestra rectora, caracterizada por escasez, reparto inequitativo y contaminación. La viabilidad de las ciudades y sus formas de vida en el mundo depende de la manera en que, a nivel local, cada comunidad afronte los retos para el manejo sustentable del agua. El pasado 31 de marzo del presente año, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente, así como el Partido Revolucionario Institucional, presentaron cada uno, en oficialidad de partes, dos iniciativas de ley de aguas para el estado de Querétaro, que llevan por nombre Iniciativa de Ley que expide la Ley de Aguas de Estado de Querétaro y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro, e Iniciativa de Ley de Aguas del Estado de Querétaro e Iniciativa de Ley que deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro, las cuales deben ser analizadas y reflexionadas por toda la sociedad queretana. Por esta razón, la Universidad Autónoma de Querétaro, atendiendo su sentido crítico, reflexivo y de responsabilidad social, abre este primer espacio de diálogo, donde en conjunto con especialistas y ambientalistas locales, analizarán en este primer ejercicio las iniciativas de ley de aguas bajo 5 ejes principales: derecho humano al agua, modelo de abastecimiento, gestión integrada, derecho humano al saneamiento y gobernanza. A continuación presentamos a los y los panelistas que nos acompañan en la mesa de análisis del día de hoy, en este primer análisis y este primer acercamiento que tenemos. Se encuentra con nosotros la doctora Joyce Teresa Valdovinos Ortega, investigadora del CONACYT,
Centro Geo. Bienvenida, doctora. Está con nosotros el doctor Genaro García Guzmán, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Se encuentra con nosotros también el doctor Raúl Francisco Pineda López, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales. Bienvenido, doctor. Se encuentra también la doctora Claudia Romero Herrera, investigadora de la Facultad de Filosofía y coordinadora de Asuntos Jurídicos de Museo Bajo Tierra Museo del Agua. Adelante, gracias, doctora. Se encuentra también con nosotros una conocida nuestra de todos, Pamela Ciurup Carvajal, defensora ambiental. Muy bienvenida. También se encuentra con nosotros la licenciada María de Jesús Ibarra, ambientalista, y también instructora de nosotros también. También se encuentra con nosotros Henry Miller, director de El Maíz Más Pequeño AC, Sierra Gorda de Querétaro. Bienvenido nuevamente. Y también nos da gusto darle la bienvenida también a la diputada Andrea Tobar Saavedra, de la legislatura actual de Querétaro. Bienvenida. Agradecemos a nuestra rectora, la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, por impulsar y promover este ejercicio de reflexión y de análisis, así como a los grupos de diputados y diputadas que nos acompañan, ya sea de manera presencial o vía streaming digital a través de la página de la universidad. Esperemos que esto impulsa y promueva el ejercicio de reflexión y de análisis, y agradecemos a todos su asistencia y escucha. Cabe mencionar que esperamos que el evento sea la premisa para la realización de más ejercicios relacionados para que, dentro del marco jurídico adecuado a ello, se invite al público en general a los ejercicios de foro parlamentario abierto y se puedan considerar las experiencias, conocimientos y leyes asociadas, y se dé un acompañamiento de una ley que incluya las voces de los actores en el tema de manejo sustentable del agua. Sabemos que todos los participantes tenemos esa capacidad de respetar las ideas de los demás, por lo que esperamos que las propuestas aquí discutidas puedan ser consideradas para una más adaptada a nuestra realidad y pensando en una visión a futuro, basado en conocimiento técnico debido a la investigación desarrollada y acumulada, no únicamente por nuestra alma mater, sino por todos los centros de investigación y universidades de nuestro estado, y adaptado al marco jurídico de nuestras leyes mexicanas. Sean ustedes, todas y todos, bienvenidos a esta Universidad Autónoma de Querétaro. A continuación vamos a dar el paso a explicar la dinámica. Mercy, por favor. Muchas gracias, doctor. Antes de iniciar, para hacer este ejercicio más participativo, abriremos un buzón ciudadano, en donde podrás escribir tus dudas vía comentarios en la transmisión de esta mesa de análisis. Recuerda poner tu correo electrónico, tu nombre completo y a quién va dirigida la pregunta para nuestros especialistas contesten a tus inquietudes. Las preguntas que se formularon para los y las panelistas se asignaron por ámbito de expertise que cada uno de ustedes tiene. Cada participante tiene 5 minutos con el uso de la voz para contestar a las preguntas planteadas. Comenzamos con el primer eje, que es el modelo de abastecimiento. La pregunta va dirigida para el doctor Genaro García y la licenciada María de Jesús. ¿Por qué se dice que el modelo propuesto es concesión y no privatización? ¿Y cuáles han sido o serían las consecuencias de esta ley en Querétaro? Le damos la palabra al doctor Genaro, tiene 5 minutos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación a esta mesa de análisis. Yo quisiera comenzar diciendo que no hay que cometer errores, sino hay que equivocarnos. Esto no se trata de una controversia conceptual, concesión es privatización. Hace un tiempo, Leo Heller, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento público,
publicó el informe especial La privatización y los derechos humanos al agua y el saneamiento. En este documento define a la privatización como la participación de agentes privados en la prestación de servicios directa o indirectamente relacionados con el abastecimiento de agua potable y drenaje. Tenemos claro que la ONU no es el único referente en la materia, pero sí es uno de los más importantes, ya que evalúa el cumplimiento y la vigilancia de los derechos humanos y frente a la que México tiene ciertas obligaciones y responsabilidades específicas. El término privatización tiene diversos matices, por supuesto, pero por lo general se refiere a las diferentes formas en que las autoridades públicas delegan, entregan o concesionan la prestación de servicios públicos a agentes privados cuya finalidad es el lucro. En ese sentido, la concesión del servicio público de agua potable y saneamiento a particulares es una forma de privatización, porque legaliza la entrega de un bien común, de sus infraestructuras y sus formas de gestión al mundo de las ganancias, de los mercados, de la competencia y de la voracidad. Es necesario decirle a los diputados y autoridades estatales que promueven esta ley que si bien hicieran su tarea, sabrían que, por supuesto, hay diferentes modelos de privatización. En las últimas 4 décadas se han experimentado en el mundo por lo menos 3. La privatización y mercantilización de los cuerpos de agua, que es el modelo chileno, el de la privatización de las infraestructuras para el suministro y la distribución, que es el modelo inglés de Thatcher, y por último el de la privatización de las formas y modelos de gestión, que es el modelo francés. Estas 3 formas de privatización reconocidas por los y las especialistas se encuentran en franca reversión en por lo menos 180 ciudades de Europa, África, Asia y América Latina. Todo esto a partir de un proceso de remunicipalización que surge tras el fallido modelo privado. También es necesario advertir que estas iniciativas de ley no solamente buscan regularizar las concesiones ya existentes, 22 por lo menos detectadas en la zona metropolitana de Querétaro, de las cuales el 70% se otorgaron entre los años 2017 y 2019, sino que buscan también consolidar el avance de este modelo. Desde hace años, periodistas, académicas, grupos de activistas, colectivos y organizaciones populares hemos documentado evidencia contundente de algunas de las consecuencias socioambientales negativas de este peligroso modelo que hoy necesita cobijarse y defenderse bajo estas iniciativas de ley que, en palabras del gobernador, buscan dar certidumbre a las personas y a las empresas. Habría que definir quién tendrá el privilegio de dicha certidumbre, ¿no? Algunas consecuencias reales de este modelo de privatización: monopolización regional del agua, de sus infraestructuras y de sus formas de gestión, maximización de la ganancia y los beneficios económicos por parte de operadoras privadas articuladas directamente a las élites y al poder inmobiliario e industrial, acaparamiento del agua para sectores urbanos privilegiados y, a su vez, la exclusión en el acceso al agua potable de buena calidad y cantidad para los sectores populares, fragmentación del territorio, del tejido social y de la vida cotidiana, especialmente de las mujeres, incremento de cambios de uso de suelo y urbanización expansiva sobre regiones de alto valor ecosistémico y cultural, incremento también de la contaminación y descargas a cielo abierto en ríos y arroyos, también el aumento de problemas de salud pública relacionados a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, también la sospecha y la detección de presencia de niveles peligrosos de metales pesados y arsénico, huachicoleo hídrico, corrupción y promoción del mercado negro del agua y la transferencia de títulos de concesión entre particulares, discrecionalidad y opacidad en la rendición de cuentas y acceso a la información por parte de estas operadoras privadas, aumento de las tarifas, debilitamiento del Estado y de los mecanismos ciudadanos de vigilancia, así como un incremento de los conflictos
el despojo y la violación a los derechos humanos. Cierro con esto. Todas estas situaciones que hoy están en marcha en nuestro Estado han sido documentadas suficientemente en los territorios en donde se han otorgado concesiones a empresas privadas en Querétaro. Y por supuesto, pueden continuar agravándose de forma irreversible si no contamos con una ley de aguas que trascienda el interés privado y coloque en el centro de su atención el bien común y la apuesta por la justicia hídrica y la vida. Gracias. Gracias, doctor Genaro. Le damos la palabra a la licenciada María de Jesús. Tiene 5 minutos, licenciada. Adelante. Muchas gracias. Obviamente, pues debo decir que estoy completamente de acuerdo con lo expresado por el doctor, por lo que yo me centraría en lo que es, en cómo se pretende formalizar la privatización del agua en el Estado de Querétaro a través de esta ley. He de señalar en primer lugar que cuando se legisla se tiene que atender a la técnica legislativa. Y la técnica legislativa establece de manera muy clara que cuando se crea una ley se busca un objetivo, que puede ser resolver un problema o prever problemas futuros. Entonces, de la simple lectura de esta ley podemos advertir que de lo que se trata es de formalizar la entrega de las concesiones de agua a las empresas privadas o a personas morales privadas, ya sean físicas o personas morales. ¿Y por qué le decimos? Porque la mayor parte del contenido de estas iniciativas regula las concesiones, un apartado muy amplio. El mayor número de artículos se dedican a regular las concesiones, que podemos afirmar que estas 22 concesiones que actualmente se encuentran vigentes y que se dieron entre 2017 y 2019 son ilegales. ¿Por qué? Bueno, pues lo podemos afirmar porque, de acuerdo a lo que establece el Código Urbano, actualmente la dependencia que es la encargada de la prestación del servicio de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas es la Comisión Estatal de Aguas, únicamente. Yo escuchaba con atención la respuesta que algunos actores políticos dieron en la semana pasada. Por ejemplo, el gobernador dice que no es privatización, que se trata de darle competitividad al Estado y también se trata de darle sustentabilidad al recurso hídrico. Evidentemente no es así y lo podemos advertir desde el diseño de la ley y lo que está regulando, que son las concesiones. No es otra cosa, no están regulando cómo se va a manejar integralmente el recurso hídrico, la gestión integral del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque, reiteramos, el mayor número de artículos se dedican a regular las concesiones. Entonces, decimos que es privatización precisamente porque la ley establece una serie de conceptos, por ejemplo, concedente, en donde dice que es la dependencia o entidad de la administración pública estatal o municipal que tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable en un municipio o zona geográfica determinada y que bajo los requisitos y modalidades que establece la ley, es decir, estas dos iniciativas, dice, otorga una concesión total o parcial de la prestación de los servicios a favor de una persona física o moral determinada. Es decir, lo que regula la ley es la forma en que la Comisión Estatal de Aguas va a entregar a personas físicas o morales de derecho privado, particularmente, los servicios de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, etcétera. Y luego dice que el concesionario es la persona de derecho privado que, derivado de una concesión, queda facultado por el prestador de servicios, en este caso la SEA, para prestar de forma temporal, total o parcial, en los términos previstos por la ley, los servicios públicos de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, incluyendo la reutilización en un municipio o zona geográfica determinada. Y para hacer realidad esto, bueno, pues es prácticamente 3/4 partes de la ley, los artículos que se dedican a establecer de qué manera la Comisión Estatal de Aguas va a entregar
a personas físicas o morales de derecho privado, particularmente, porque si no fuera esa la intención, pues se quedaría en los términos en que está como una facultad a cargo de la Comisión Estatal de Aguas, de prestar estos servicios. Los conceptos que acabo de leer son de la iniciativa presentada por el PAN y Querétaro Independiente, pero prácticamente en los mismos términos está la iniciativa presentada por los diputados del grupo parlamentario del PRI. Entonces, con estas simples definiciones podemos entender que se pretende la privatización a través de una concesión. Y bueno, finalmente, respecto de las consecuencias que esto traerá, pues en primer lugar que no se garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, se van a acaparar las aguas, los caudales que aún se pueden aprovechar de esta manera. Se precariza el trabajo, tenemos ejemplos claros en el estado de Querétaro con la concesión del servicio de transporte público, la concesión del servicio del manejo de residuos sólidos, y yo creo que son dos ejemplos muy claros que no tenemos que irnos a lo internacional. En Querétaro ya pasó, y si dejamos que se emitan más concesiones de manera legal o ilegal, pues lo que sigue es precisamente este acaparamiento de un bien público en manos de los privados. Muchas gracias, licenciada. Vamos a dar inicio con el segundo eje, que es el derecho humano al agua. Va dirigido para la doctora Claudia Romero y para el doctor Raúl Pineda. La pregunta es así. Las iniciativas contemplan el derecho humano al agua. ¿La privatización tiene impacto en este derecho? Comienza la doctora Claudia Romero. Tiene 5 minutos, doctora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a todos, todas. Yo empezaría recalcando brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de derecho humano al agua. Siempre hay que aprovechar para saber qué es y qué no es, y justamente pensar que esto de los derechos es un eslabón que a veces se utiliza para legitimar varias cosas cuando realmente no estamos hablando de derechos, lo que se conoce como instrumentalizarlos, utilizarlos como un instrumento para. Y en este caso estamos viendo esas cualidades, porque es decir, mi objetivo son los derechos, hablo de los derechos, pero en el contenido de mi normativa no vienen las implicaciones que tienen que ver con ese derecho, y ahí es cuando una persona que conoce de los derechos dice, ah, caray, ¿no? ¿Y dónde está el derecho? ¿No? Entonces, sí es importante decirle a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos del derecho humano al agua, y concretamente hablamos de parámetros que tienen que ver con que con que una persona tenga el agua suficiente para vivir dignamente, ¿no? Y esto tiene parámetros concretos, porque de pronto se dice que el agua va a ser todos los litros que sea, y como hay muchos mitos alrededor del agua, pero tiene parámetros concretos. Hay un volumen por día por persona, que se conoce como el mínimo vital, que hay que garantizar. Hay unas condiciones de disponibilidad y de acceso que tienen que ver con que no haya esto de los cortes que te impiden ese flujo para la vida, que esté disponible, porque una tubería sin agua, por ejemplo, pues es un indicador de cobertura de tubería, pero no es una garantía de un derecho, por poner un ejemplo. Tiene que ver con que la fuente de agua no esté a más de 30 minutos o a 1 kilómetro de donde la voy a utilizar. Tiene que ver con que la calidad de esa agua cumpla con estándares de la Organización Mundial de la Salud, de las normas oficiales mexicanas y también de la Suprema Corte de Justicia, que ya se ha pronunciado al respecto. Y también tiene que ver con que el suministro de agua para vivir, para bañarme, para vestir, para tener garantizado la salud y otros derechos que además son conexos, no me cueste el acceder a ella más del 30% de mi ingreso. Y hago un hincapié en esto porque parte de regular el derecho humano al agua tendría que ver con regular que no tengamos que pagar por garrafones que no se están contabilizando en ese mínimo vital. ¿Sí? No es solo la cobertura, porque en países como Suiza, Francia, Colombia, ¿no? El agua llega potable a mi grifo y me la tomo de ahí. No tengo, esto que hemos normalizado en México no es la norma y no es la regla, no es normal, ¿no? Está realmente transgrediendo, y es parte de la mercantilización global del agua, está transgrediendo ese derecho que tenemos, ¿no? Entonces, hasta allá llegan los parámetros del derecho humano al agua, sin mencionar que además el derecho humano al agua tiene estos que son atributos y principios, que son
los principios comunes a todos los derechos humanos: no discriminación, transparencia, participación, etcétera. En ese sentido, lo que vemos acá es que sí, la exposición de motivos, que bien no tiene un diagnóstico de qué está pasando y no dice por qué realmente, ¿no? En profundidad tendríamos que estar legislando en este sentido. Además, pone de bandera el derecho humano al agua. Sin embargo, desde las definiciones, desde el artículo que hace la glosa de las definiciones, no vemos definiciones que son prioritarias y súper importantes para garantizar, para hablar de este derecho, ¿no? Desde ahí. Y bueno, cuanto más a los demás artículos que nos vamos, realmente el derecho humano al agua en su operatividad, es decir, ¿a quién le va a competir hacer qué para que esto sea una realidad? Pues realmente ni siquiera es posible hacer un análisis porque no está, ¿no? O sea, hay una ausencia bastante importante de lo que implicaría estar hablando desde una lógica y un lenguaje de derechos en un cuerpo normativo. Por lo tanto, la alerta que ahí vemos pues es esto, ¿no? La instrumentalización como un derecho pantalla, ¿no? Que está ahí pero sin estar. Y también… en ese sentido también la legislación se rige mucho en regular principalmente al organismo operador, ¿no? Y de nuevo, en una lógica de derechos entra la Secretaría de Salud y entran la Defensoría de Derechos Humanos y muchas instituciones que tendrían cabida y que tendrían pertinencia en garantizar este derecho, si ese fuera el objeto de la ley. Nuevamente, ¿no? Entonces aquí hay una ausencia también total de todas esas instituciones y facultades que tendrían que estarse articulando para garantizar un derecho. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, bueno, me voy a remitir más bien a la realidad de los casos concretos. Ustedes piensen en lugares como La Pradera, Juriquilla, ¿no? Que tienen esos problemas de contaminación, de cortes, de salud que ya están teniendo por los cuerpos de agua, porque todos esos son problemas ligados al derecho humano al agua, ¿no? También, y conexos, salud, alimentación, etcétera. Ahí vemos justamente las alertas que nos hacía el relator. El relator hace un informe y recomendamos mucho que lo lean. Es un informe donde evalúa por lo menos 15 países en el mundo que han hecho diferentes modalidades de privatización y qué ha pasado en esos lugares. Y lo que ha pasado es que hay exclusión de ciertas comunidades en el ejercicio de sus derechos porque gana el ánimo de lucro. Y aquí lo vemos, las concesiones que se han dado en Querétaro se dan en estos polígonos o áreas de influencia donde el operador privado tiene interés en abastecer porque son lugares donde vende vivienda o tiene comercios. Las comunidades aledañas y periféricas no tienen una lógica ni de cobertura universal ni de acceso universal, ¿no? Que tendría que ver con lo público y los derechos, sino más bien de lucro. Ahí es donde en concreto encontramos esta cuestión del ánimo de lucro, por poner un ejemplo de entre varios, y eso coincide con lo que ha encontrado el relator. Otra cosa que ha encontrado es el debilitamiento y el desmantelamiento del Estado. Aquí también pasa mucho que de pronto se quiere intervenir socialmente en espacios de cuerpos de agua contaminado y de pronto hay una concesión de la infraestructura y entonces es que tiene dueño, no nos podemos meter. Esto nos es familiar porque pasa en toda la ciudad y de pronto no tenemos acceso al pozo, no tenemos acceso a la infraestructura y entonces la ciudadanía se queda desprovista porque no hay una institucionalidad que lo respalde. Y me lleva al último punto de cierre, hay una ausencia total en términos de justicia hídrica que va muy de la mano con los derechos humanos. Pasó en La Pradera, vamos con Profeco, es que no es una relación comercial, vamos con Defensoría de Derechos Humanos, es que no es es un contrato entre particulares y entonces ahí hay una ilusión muy grande de lo que estamos teniendo poblaciones que se quedan en el limbo de la injusticia porque realmente nadie les da respuesta. ¿Por qué? Porque no es solo una función pública, y con esto cierro, esto es bien importante, porque la concesión y todo tiene como, no es blancos y negros, tiene matices, pero aquí no solo se está concesionando un servicio y una función pública, se está concesionando una función que está ligada a la garantía de derechos, por eso es tan importante este eje. Algunas de esas obligaciones no son renunciables, no son transferibles. Muchas gracias, doctora Claudia. Damos inicio al doctor Raúl Pineda. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Claudia acaba de mencionar toda una serie de aspectos muy relacionados con la parte del derecho humano al agua. Y a mí me parece que algo que hay que complementar en este sentido es que no solamente es el derecho humano al agua, sino también el derecho humano al agua forma parte de otro derecho fundamental que es el derecho a un ambiente sano.
O sea, tenemos un derecho instaurado en la Constitución para un ambiente sano. Y eso nos lleva a pensar que el agua es parte o es un elemento de ello. Pero nos lleva a pensar también que las dos iniciativas que estamos viendo están sumamente descontextualizadas de lo que sucede en Querétaro. Tan es así que no presentan información relevante que nos pueda indicar qué es lo que está pasando en Querétaro con el agua. No hay datos. A mí me parece que eso es realmente atroz, porque entonces hay de dos posibilidades. O no los tenemos o no los queremos dar a conocer. Y las dos cuestiones son realmente relevantes para considerar tanto el derecho humano al agua como el derecho humano a un ambiente sano. Quisiera enfatizar, por ejemplo, un aspecto importantísimo. O sea, se habla de la necesidad de contar con agua potable, de contar con saneamiento. Y los dos aspectos están muy relacionados con la calidad del agua. Pero, por un lado, no sabemos cuál es la calidad del agua, ¿no? Y por otro lado, como bien dice Claudia, pues no nos animamos a tomar agua directamente del grifo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso ya es relevante. Entonces, digamos, no tenemos el agua en la calidad que la necesitamos. Y me parece que eso también tiene mucho que ver con las fuentes de agua, digamos, el abastecimiento del agua, principalmente desde Acueducto 2 y lo que se está planeando como Acueducto 3. ¿Sí? Porque la ley debería de estar en este momento previendo lo que puede pasar al utilizar esas dos fuentes de agua. No sabemos exactamente cuál es la calidad de agua de Acueducto 2 y de Acueducto 3. Y no me refiero a la parte de coliformes fecales o metales pesados o cosas que sabemos que las plantas de tratamiento o de potabilización pueden, digamos, eliminar para hacer accesible esa agua para todos. Sino estoy hablando, por ejemplo, de contaminantes emergentes, de más de 300 sustancias que se han identificado en México, que en pequeñísimas cantidades tienen influencia muy fuerte sobre la salud humana, ¿no? Entonces, a mí me parece que es sumamente importante voltear la vista hacia las fuentes de agua, porque en realidad lo que tenemos es que no tenemos la posibilidad de un crecimiento ilimitado. Entonces tenemos que analizar eso en el contexto de Querétaro y en ese sentido la ley debería de, como un principio precautorio, contener elementos para poder regular esa situación en función de responder al derecho humano al agua, ¿no? Y al el derecho humano al medio ambiente. Y esto requiere de participación, requiere de un proceso de participación que a mí me parece que es uno de los atributos importantísimos del derecho humano. O sea, si la gente no se compromete, no nos comprometemos a participar, y si no hay los canales de participación para hacerlo, entonces en realidad no se está dando cumplimiento al derecho humano al agua, ni a ningún otro derecho, pues, ¿no? Y la otra situación que veo yo aquí es, y quiero insistir en ello, es la parte de transparencia. La parte de transparencia es fundamental. O sea, es increíble, pero si ustedes quieren saber cuánta agua tenemos en Querétaro, no existe. La información, al menos de parte del Estado. En el caso de la Federación, tenemos los datos de disponibilidad y concesiones a través del sistema Conagua. Hasta ahí. Pero al interior del Estado no la tenemos. No la tenemos disponible para la población en general, para la investigación, para la toma de decisiones, etcétera. Y por lo tanto no podemos evaluar también si tenemos los sistemas de monitoreo necesarios para saber qué nos hace falta, saber o qué decisiones podemos tomar con lo que tenemos en este momento. A mí me parece que esto es una parte fundamental del derecho humano al agua, el derecho a saber cómo estamos y qué tenemos, ¿no? En particular, a mí me preocupa mucho Acueducto 3,
vuelvo a insistir y lo voy a seguir insistiendo, porque finalmente Zimapán, la presa de Zimapán es una laguna de oxidación del Valle de México. Y la cantidad de contaminantes emergentes que deben estar contenidos en esas aguas son prácticamente incalculables. Por lo tanto, me parece que es definitivamente una de las peores decisiones el traer el agua de Zimapán para nosotros. Muchas gracias, doctor. Damos inicio al tercer eje, que es gestión integrada. Les leeré la pregunta. ¿Dirías que las iniciativas tienen una perspectiva integral del agua? ¿Qué necesitaría considerar para hacer una buena legislación del agua? ¿Y qué impacto tiene esta iniciativa en la realidad rural? Damos de nuevo la palabra al doctor Raúl Pineda y posterior Henry Miller. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, me parece que la situación de las dos iniciativas es un tanto vaga en términos de, digamos, esa gestión integrada. No tienen la Doctor, visión. una disculpa. ¿Podría acercarse un poco más el micrófono para que se escuche en la transmisión? Gracias. No tienen esa visión integral. A ver. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, entonces no tienen esa visión integral y me parece que tendríamos que hablar de esa visión que tenemos que darle a una iniciativa, a una ley, en la cual algo que tenemos que recuperar es el valor intrínseco del recurso. En este momento, el valor intrínseco, o sea, no existe ese valor intrínseco del recurso. El recurso se ha convertido en un bien mercantil, en un bien de intercambio, inclusive de valores económicos, de cuestiones económicas, y no hemos, de alguna manera, mantenido el valor intrínseco que tiene el recurso en términos de lo que representa para los seres humanos y lo que representa también para la naturaleza, ¿no? Ponemos en peligro entonces toda una serie de procesos que realmente, si no los consideramos, pues no podemos hablar de una cuestión, de algo que tenga que ver con sustentabilidad. Y esto me parece que es importante, que necesitamos mantener a lo largo de una ley, de una propuesta de ley, el ciclo, o sea, el ciclo sociohídrico. No voy a hablar del ciclo hidrológico, ¿no? O del ciclo del agua que nos enseñaron en la primaria, sino el ciclo sociohídrico. Es decir, tenemos que incluirnos nosotros dentro de este proceso y ver dónde está fallando, cómo está fallando, qué es lo que estamos haciendo bien, porque evidentemente también hay cosas que estamos haciendo bien, y de alguna manera, cómo podemos equilibrar esto hacia el futuro. Me parece que de alguna manera necesitamos construir nuevos modelos y nuevos paradigmas que tengan que ver con ello. Y me parece que el Estado de Querétaro tiene todas las condiciones para lograr establecer paradigmas más justos, de mayor justicia hídrica, en un contexto en el cual tenemos que ver, por ejemplo, hacia cambio climático, que tenemos que ver hacia el manejo de nuestras cuencas. Finalmente, yo les puedo decir que hay un concepto, por ejemplo, o les puedo retar a que consideren un concepto que es esencial y que es cuál es la capacidad de carga de nuestras cuencas. Es decir, tenemos una cantidad de agua limitada y esa agua limitada la estamos llevando a las ciudades. Yo no tengo objeción que se lleve a las ciudades, pero si la ciudad es como una cubeta con agujeros, porque perdemos 60%, entre el 40 y el 60% por fugas, ¿por qué pedimos agua de otros lugares? Si primero necesitamos reparar la cubeta, ¿sí? Entonces, para mí, digo,
Sí hay una parte importante, por ejemplo, que yo esperaba tener en estas iniciativas, que tiene que ver, sí, hay que regular en las ciudades la parte del saneamiento, la parte de la distribución, etcétera. No estoy de acuerdo con la privatización del agua, pero a mí me parece que no se hace un esfuerzo por reparar esa cubeta, por de alguna manera cuidar el agua que después vamos a pedirle a otras personas que viven en las zonas rurales y que necesitan esa agua para diferentes cosas, ¿sí? Y estamos usando nuestras reservas. En las dos leyes me encontré artículos en los que se menciona que hay que trabajar con base en la parte de reservas, que se están de alguna manera, digamos, reservando, no reservando, sino digamos, se puede ejercer la situación de crear reservas estatales del agua. Yo les puedo decir ahorita, tenemos una reserva de agua decretada en la cuenca del Pánuco que involucra el 30% de nuestro territorio, que es donde tenemos agua. El resto del territorio, perdón, pero no tenemos agua. Entonces, más bien, lo que tenemos que ver es cómo podemos hacer un uso más eficiente del agua, y ese uso eficiente del agua nos lleva a un proceso muy fuerte de cultura del agua. Entonces, ese proceso de cultura del agua, ese proceso de cómo llevamos el agua a las poblaciones rurales también, es muy importante. Yo acabo de hacer un diagnóstico sociohídrico del municipio del Tolimán hace un año y me encuentro con que tenemos una cobertura del 87%. Sí, hay el 87%, alguien lo dijo, de tubos. Pero en realidad la cantidad de agua es de 15 días por 15 días, en promedio. Es decir, no hay agua todos los días, ¿no? ¿Y eso a qué ha llevado? Me lo decía una delegada de una de las comunidades. Perdón, pero aquí cuando llegue el agua, todos la tiramos. 10 segundos. ¿Sí? Todos la tiramos. ¿Por qué? Porque pues no tenemos la cultura de cuidarla. Simplemente, pues qué bueno que nos dejaron ahorita el agua, pero pues la tiramos y lavamos todo lo que tenemos que lavar, incluyendo los patios, los coches, los pisos y todo lo que sea, ¿no? Entonces, realmente no hay una construcción de una cultura del agua. No hay esa equidad de oportunidades entre la zona urbana, periurbana y rural. Y no está contemplado cómo arreglar eso en las leyes. Entonces, todos estos elementos que les he dado, me parece que podían constituir elementos importantes de las iniciativas, ¿sí?, al mismo nivel que hacer la distribución por tubos del agua, ¿sí?, como está. Entonces, ¿por qué no llegamos al mismo nivel si tenemos toda la capacidad y todos los elementos para cuidar el agua desde una visión integral, ¿no? Muchas gracias, doctor. Damos la palabra a Henry Miller. Adelante. Tiene 5 minutos. Gracias. Hay un dicho que dice, si el bosque no da a comer al hombre, el hombre va a comer el bosque. Para hablar de una perspectiva integral de cómo manejar el agua, hay que hablar desde una perspectiva territorial o desde una perspectiva de cuencas. Desde su capacidad, más bien desde su estructura y su función. Una cuenca tiene una estructura y una función y sus límites son indiscutibles. Una cuenca, igual que mi mano, tiene una estructura y una función en términos de cobertura vegetal, desde los bosques, pastos, desde sus suelos, sus piedras, y una función en su capacidad de ser proveedor de servicios ecosistémicos. El agua es uno de los servicios ecosistémicos que el territorio provee. Pero si yo modifico mi mano, si yo modifico la estructura de mi mano, pues mi mano deja de funcionar igual. El territorio o la cuenca es igual. Cuando modificamos
la estructura biofísica, cuando tumbamos los árboles, cuando autorizamos cambios de uso de suelo, cuando tapizamos zonas de infiltración con polígonos industriales y pavimento, pues la cuenca o el territorio deja de funcionar igual. Menos filtración, más erosión, más calor, etc. Y es importante entender que cuando vemos cuerpos de agua, esa agua que está en la superficie es el resultado de una atmósfera que está en un cambio constante. Los patrones de lluvia se han retirado, se han cambiado. Y cuando hablamos del agua que extraemos del subsuelo, ese es el resultado de una atmósfera que ya no existe. Para hacer una buena legislación, tenemos que involucrar a los dueños del territorio, sobre todo el sector primario, el sector agropecuario, donde existe un mayor potencial de implementar estrategias y líneas de acción que reflejan en la regeneración de estos servicios ecosistémicos. Requeremos políticas públicas respaldados con presupuestos reales a la altura de la situación, a la altura de ese cambio de estructura y función del territorio. Presupuestos que logran realmente una reciprocidad simétrica entre lo que extraemos y lo que regresamos a la tierra. Yo tengo 54 años y hay personas aquí en este foro que cuando llegan a mi edad va a haber entre 9.5 y 10 mil millones de personas habitando el mismo territorio, consumiendo el mismo agua, con las mismas necesidades. Necesitamos una ley que realmente promueve una nueva cultura de agua, cuyo enfoque es la creación de un relevo generacional, productivo y administrativo del territorio. Porque es esta población que va a estar enfrentando un medio ambiente que no favorece a una sociedad organizada. Para construir lo que dijo el doctor Pineda, necesitamos métricas reales, necesitamos información para entender cuál es el estado actual de nuestro territorio, del cual no contamos con esa información. Y por último, soy inmigrante, llegué a este país hace 27 años, ¿no? Y mi compromiso desde la sociedad civil siendo mi estandarte, ¿no?, es contribuir al mejoramiento de este país. Así dicta la Ley General de la Sociedad Civil, ¿no? Y es importante, cuando hablamos de una ley, necesitamos una ley que también transmite valores de cómo no solamente tratar el territorio, pero cómo tratar nosotros mismos, ¿no? Cómo interactuamos. No puede haber desviaciones. El cambio climático en el sentido que yo lo concibo es perfecto, en el sentido que no discrimina, ¿no? Pega parejo. Estoy muy agradecido con la invitación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Damos inicio al cuarto eje, Derecho Humano al Saneamiento. Este va a ir a cargo de Pamela Cirov y la doctora Carrión. Las iniciativas aportan bases para resolver los problemas de contaminación y saneamiento. Pamela, adelante, por favor. Bien, primero yo voy a retornar un momento a las dos iniciativas. ¿Y por qué voy a retornar? Porque en las dos iniciativas se pretende que sea una ley de agua. Y en la del conjunto del PAN con Querétaro Independiente, hasta el artículo 17 se menciona que es una ley de agua. Y se menciona algunas distribuciones de competencias, pero posteriormente desde el artículo 18 se convierte en una ley orgánica del organismo operador, que es la Comisión Estatal del Agua. Y así de brochazo
al organismo operador del municipio de San Juan del Río. Entonces, no es una ley de aguas, es una ley orgánica que menciona lo mismo que mencionó en el Código Urbano, la administración, la forma de gestión del agua por un organismo operador. Y eso hay que aclararlo, porque una ley de aguas debe de contemplar todas sus variables, tanto así que en la ley que está propuesta por nada más 2 diputados, se menciona en las dependencias que son actuantes, se menciona varias dependencias, entre ellas CDA, que es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y el organismo operador dependiendo de sus competencias. En la segunda iniciativa no se menciona estas dependencias, contemplando que está manejando las aguas estatales, en donde los escurrimientos estatales también están siendo manipulados, y esto lo maneja otra dependencia que genera la infraestructura hidráulica en el campo precisamente, y se ven los contaminantes por los agroquímicos y por las actividades agropecuarias. Así que se está excluyendo estas dependencias del manejo de la gestión del agua. Entonces se convierte en un Frankenstein denominado ley orgánica que está regularizando los trámites y situaciones de una administración de la gestión del agua, y otra pretende ser una ley de aguas del Estado. Y conforme al derecho al agua, creo que tenemos que iniciar que a partir de una lucha de la sociedad civil, en el 2012 se cambió la Constitución, no fue por una dádiva del Estado, sino fue por una lucha de la sociedad civil, y tuvimos ya lo que son los derechos humanos. Y hay un principio de los derechos humanos que es el de progresividad, y no podemos dar marcha atrás a las leyes. Y esto es dar marcha atrás, ya que tenemos comprendido la gestión del agua y la administración en el Código Urbano, lo sacan completamente y lo colocan en una denominada ley del agua. Y eso lo tenemos que ver atentamente. Por otra parte, se menciona que en algunos puntos, ya pasando a mi tema, que son los contaminantes y los problemas, se menciona que las concesiones podrán también hacer tratamiento y recirculación del agua y reutilización del agua y filtración al subsuelo, que es algo muy grave porque no se mencionan las calidades, y además menciona que se crearán normas estatales cuando en la Ley Nacional del Agua allí se menciona claramente lo que son las condicionantes que son para la filtración de las aguas. Pero, como lo dijo también Raúl, me preocupa todos estos contaminantes emergentes que él menciona, porque estamos mencionando no nada más esas sustancias químicas que no están siendo mencionadas en la norma 01, 02 y 03, ni tampoco en la 127 de la Secretaría de Salud, en donde se contemplan los metales pesados y algunas otras sustancias, sino se está dejando de lado los disruptores endocrinos al ser un agua, una gran laguna de oxidación, en donde todos estos arrastres traen sustancias que son de excedentes del cuerpo humano, desde las medicinas, algunos tratamientos químicos, etcétera, que pueden dañar nuestro organismo y que son causantes de enfermedades tanto de cáncer como modificaciones en los genes. Por lo tanto, da enfermedades desde hepáticas, etcétera. Así que debemos de verlo. Y con respecto a lo que es la progresividad, tenemos ya como forma vinculante el Acuerdo de Escazú, en el que la información, la difusión y la participación son partes importantes de cada una de las leyes ambientales, y aunque no lo quieran aceptar, la ley de aguas es una ley de medio ambiente, de lo ambiental, porque es un recurso natural, y del cual se está excluyendo lo que son los manejos de las zonas de recarga, que son estas zonas grandes de vegetación, que son zonas forestales, que no quieren reconocer como zonas forestales, nada más que a los bosques, cuando las zonas forestales son todo tipo de vegetación, desde los cactus, las magueyes, etcétera. Y tenemos que contemplar que se debe de hacer grandes zonas de conservación para mantener la filtración a los acuíferos subterráneos. Por otra parte, voy a retornar a lo que son las experiencias de la sociedad civil en la construcción de esta ley. Nosotros ya hemos tenido experiencia, tenemos muchos años de trabajar en las leyes ambientales en Querétaro y también en los impulsos de las legislaturas y de los organismos operadores por crear una ley. Ya ha habido varios intentos de crear una ley de aguas, en lo que generalmente casi siempre se propone como una ley orgánica del organismo operador,
pero además que ya hemos tenido respuestas, y aquí tengo en mi mano una respuesta del entonces encargado de la CONAGUA, en donde dice que es claramente violatorio de la Ley Nacional del Aguas, las concesiones que estaban pretendiendo dar en la presentación de una ley, estoy hablando del 2018. Y tenemos otros documentos más. Así 10 que, segundos. como ustedes ven, ya ha habido experiencia en que se han propuesto esta denominada ley de aguas pretendiendo serlo y que nada más se transforma en una ley orgánica o un reglamento del organismo operador y que se engloba en una ley de aguas nada más para decir que es algo beneficioso para los demás, tapándolo o enmascarándolo, sobre todo la intencionalidad de las concesiones, que no es más que privatizaciones. Y esto ya hemos sido afrontado en varios tiempos de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Damos inicio a la doctora Claudia Romero, por favor. Gracias. Pues complementando, ¿no? Igual de acuerdo con todas las colaboraciones previas, yo señalaría también este derecho que siempre a veces se pone como un anexo del derecho humano al agua, pero como cada derecho es un derecho independiente, que es el derecho al saneamiento. Esto es importante porque van junto con pegado y hay que recordar que los derechos humanos son interdependientes, no cortamos. Entonces, hay para garantizar el derecho al medio ambiente una ley y para garantizar el derecho humano al agua otra ley y son derechos interdependientes. Y pues ya dieron varios ejemplos de por qué. Y en el caso del saneamiento, pues cruza con muchas partes de la gestión integral del agua. Particularmente estamos en el terreno del agua residual, pero no únicamente, ¿no? Entonces, el eje angular de todo derecho humano es la dignidad humana. Es aquello que como persona, como seres humanos necesitamos para la vida digna. Y en este sentido casi siempre se nos olvida que el saneamiento es dignidad también, ¿no? O sea, como que nada más pensamos en el abastecimiento. Y es interesante que en este tema de las concesiones, es una observación también global, se busca siempre tener acceso al abastecimiento, ¿no? Explotación, distribución, cobro, tarifas, etcétera, pero ¿quién se hace cargo del saneamiento? Aquí hay que revisar muy bien, ¿no? Porque después del desagüe viene el drenaje y viene todo un tratamiento y cruza con otras cosas. Si bien el derecho, desde la óptica del derecho al saneamiento hay que garantizarle a la persona ciertas condiciones de dignidad que no necesariamente son ni un WC ni un drenaje, sino puede ser saneamiento digno en todas sus formas, no tal pie, tampoco hay una cuestión de ecotecnias o formas alternativas en estas iniciativas que también cabría en saneamiento de comunidades que ahorita están descargando sus aguas residuales en la presa del Batán y en otros lugares y que también está generando focos infecciosos y de enfermedad importantes o de secamiento mismo de los cuerpos de agua, ¿no? Pero si salimos un poco no tanto de la óptica del derecho al saneamiento, sino de esa implementación de sanear, ¿con qué cruza? Pues cruza también con todo el manejo del agua residual, ¿no? Y ahí también hay una imposibilidad de hacer un análisis más a profundidad, dado que no son temas que parecieran ser prioritarios o estar siquiera contemplados, ¿no? De manera seria en estas iniciativas y por lo tanto pues va a seguir, o parecería que apuntalan a que siga siendo una caja negra, ¿no? Esta cuestión de quién se hace cargo del agua contaminada, del agua post. Y aquí es importante saber que, hacer la aclaración de cuando la Comisión Nacional del Agua, porque no dar agua a particulares para abastecer no es una facultad que pueda regular la entidad del Estado, no lo es. La distribución de quién puede extraer agua del subsuelo de un pozo y distribuirla, esa solamente la regula la autoridad federal, la CONAGUA, ¿no? Ahí ya hay un dilema de que posiblemente va a haber una inconstitucionalidad, ¿no? Más bien hay una controversia, ¿no? De jerarquía de leyes, pero lo toco porque una de las obligaciones que tiene la extracción de agua, el permiso para extraer agua para cualquier uso es hacerse cargo de su saneamiento, ¿no? Entonces, uno de los grandes vacíos que hemos encontrado en las concesiones que ya se han otorgado hasta el momento, las 22 que ya mencionaban, es que nadie se está haciendo cargo del agua residual de esas concesiones, ¿no? Entonces, ahí hay todo otro universo, ¿no? Que también trastoca con estas infraestructuras
por las… Regresamos para el cierre con derecho humano al saneamiento. Damos la palabra a la doctora Claudia Romero para que cierre la idea. Adelante, doctora. Sí. Cerraba nada más con la idea, ¿sí se escucha? Cerraba nada más con la idea de que esta cuestión de saneamiento también de cuerpos de agua contaminados que nos está viendo es otra problemática intercuencas que nos lleva al agua residual que se está yendo vía su cauce natural a otros estados, también a la contaminación, y se dice mucho que estas iniciativas van a poner orden, a regular un esquema que ha venido como desresponsabilizando aspectos como quién se hace cargo del agua residual, y este argumento de que no se puede revertir lo hecho. Sin embargo, este tema del saneamiento, este tema de la contaminación, nos remite al hecho concreto de que sí se puede revertir. No solamente la mayoría de las concesiones se dieron en marco de ilegalidad, sino que la operación de las concesiones, al no hacerse cargo de esta agua residual, están de hecho actualmente incurriendo en una violación que es motivo de revocación de las concesiones. Y por lo tanto, por este y por muchos otros motivos, al día de hoy, estos permisos que ya se dieron son perfectamente reversibles con la denuncia, con la voluntad política, con el Estado de Derecho y la aplicación de la ley. Habría que pensar también que entonces esta otra carita de no es el abastecimiento y la extracción, sino el saneamiento, tiene mucho de dónde seguir conversando respecto del estado actual de las cosas. Muchas gracias, doctora Claudia. Vamos a dar inicio al quinto eje, que es el de gobernanza, y la pregunta es así. Las iniciativas de ley dan bases para la participación sustantiva y rendición de cuentas. ¿Cuál es la importancia de tener un parlamento abierto? Damos la palabra a la doctora Joyce. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Definitivamente la respuesta es no. Y me gustaría resaltar varios puntos en materia de gobernanza que carecen ambas iniciativas. En primer lugar, tiene que ver con la distribución de responsabilidades entre los diferentes actores. En la iniciativa presentada por el PAN, la Comisión Estatal del Agua es juez y parte de todos los procesos. La CEA puede otorgar concesiones de largo plazo, aquí hablamos de hasta 40 años, porque son 20 años con posibilidad de prórroga, al sector privado de manera unilateral y sin determinar los mecanismos de supervisión ni monitoreo. En la iniciativa del PRI, las concesiones las otorgan la CEA y los municipios. Aquí se menciona que estas concesiones no deben de afectar el interés público, pero en ningún momento se define qué entendemos por interés público, ni cómo se van a monitorear dichas afectaciones. Las experiencias de la privatización en todo el mundo han mostrado diferentes aspectos. Uno, los gobiernos locales pierden control, experiencia, recursos humanos y técnicos. Ya lo mencionaban anteriormente, pasar de una concesión a una remunicipalización es sumamente complicado, ya que en muchas ocasiones el sector privado se va con los datos y el conocimiento de la gestión. Además, la inversión en los sistemas de agua como tal es mínima. Otro punto es que sin penalizaciones, el socio privado hará lo mínimo. Los contratos son la pieza clave y en México nos hace falta experiencia para saber negociar dichos contratos, sobre todo con empresas transnacionales que tienen amplia experiencia en diferentes países del mundo. Aquí también me gustaría agregar que no sabemos cómo integrar las cláusulas de fuerza mayor en los contratos. ¿A qué me refiero con esto? A todos los escenarios variables y cambiantes que el propio cambio climático nos va a imponer. ¿Cuáles van a ser las responsabilidades del socio privado ante dichos escenarios emergentes? 3. La privatización responde generalmente a intereses políticos y objetivos de corto plazo. Son concesiones de 15, 20, 30, 40 años o más. Mientras los gobiernos municipales y estatales cambian continuamente y no hay una continuidad al proyecto político, los usuarios nos quedamos varados con un operador durante muchos años. Y aquí falta solamente ver la experiencia de Aguascalientes, que desde 1993 concesionó la provisión del servicio a una empresa privada que es Proactiva, y desde la fecha, durante estos casi 30 años, aquí tenemos muchas lecciones aprendidas que podemos tomar. Vemos que las quejas por alza de tarifas, por tandeo,
por un mayor estrés hídrico en la zona metropolitana de Aguascalientes continúan y son frecuentes. Y el último punto es que cuando no hay transparencia ni diálogo con los ciudadanos, estos procesos fracasan. Tenemos ejemplos de estallidos sociales en muchas ciudades de América Latina, La Paz, Cochabamba, Buenos Aires, donde estos procesos han sido impuestos de manera vertical y las concesiones han sido insostenibles. Hay empresas que han llegado hasta litigios a nivel internacional con los gobiernos por incumplimiento de contrato. Y todo esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer estas iniciativas. En conclusión sobre este punto, a mí me gustaría recalcar que las iniciativas, ambas, parecen más hojas de ruta para operacionalizar y fortalecer la gestión privada del agua más que una ley de aguas. El segundo punto que me gustaría aquí abordar es que la participación ciudadana es prácticamente inexistente. Recordemos que estamos hablando de gobernanza. Está completamente limitada en cuanto a la representatividad en la toma de decisiones. Si nosotros nos vamos a ver cómo está conformado el consejo directivo de la CEA y del organismo operador, que al final son los que van a tomar las decisiones, vemos ahí que el director generalmente es el gobernador del estado, el vocal, que en muchas ocasiones son los que es el que va a proponer tarifas, normatividad, reglamento, está designado también por el gobernador de Querétaro. Esto nos lleva a que no hay una representación real de la voz ciudadana. Los puestos ocupados tienen una orientación política muy clara. La rendición de cuentas es inexistente y aquí yo invitaría a que pudiéramos reflexionar sobre la posibilidad de incluir mecanismos como los observatorios ciudadanos que buscaran analizar, fortalecer y monitorear el cumplimiento de políticas públicas, pero también de las acciones de los servidores públicos. Ellos están ahí porque nosotros votamos para que nos representen. Por otra parte, también el ciudadano en estas iniciativas tiene una participación muy limitada, ya que su rol se queda solamente como usuario, que debe pagar y supuestamente cuidar el recurso. ¿Por qué digo supuestamente? Porque el enfoque se limita mucho a esta idea de cultura del agua, que desde mi perspectiva es un enfoque no actualizado. No sé cuántas personas que estamos aquí recordamos el ciérrale al grifo, porque mientras te cepillas los dientes, cuando sabemos que hay usuarios y técnicas que pudiéramos implementar que representarían un cambio mucho más grande. Y yo pregunto entonces, ¿dónde queda todo el capital social que como ciudadanos podemos aportar? Y aquí yo hablo de la memoria histórica, que conocemos el territorio, que podemos usar herramientas digitales colectivas como la cartografía participativa, por ejemplo, como para el Sistema Estatal del Agua, que está en las iniciativas, tecnologías desarrolladas por ecosistemas de innovación con pymes y startups, hay todo un ecosistema que existe, tecnologías desarrolladas por estos actores, pero también todas las prácticas informales de gobernanza, que no están sistematizadas, no las conocemos, pero existen. ¿Qué hacemos cuando no tenemos agua en nuestras casas? Nos organizamos y logramos tener agua, la compramos, la conseguimos. Acciones colectivas frente a un desastre hidrometeorológico, comités vecinales, cómo gestionamos pozos, etcétera. El último punto respecto a esta pregunta es que estas iniciativas presentan una visión sectorial y vertical de la gestión del agua. El agua no solo es competencia de la Comisión Estatal del Agua o de los organismos operadores, se requiere una coordinación, y aquí vamos al punto central de la gobernanza, con otros actores gubernamentales. En ningún momento se habla, por ejemplo, de la coordinación que se tiene que tener con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Desarrollo Urbano y Obras, Desarrollo Económico, etcétera, por mencionar solo algunas. Pero también actores no gubernamentales, niveles político-administrativos, federación, estado y municipio, pero también escalas territoriales. Hablamos de agua, hablamos de territorio. Un ejemplo claro es cuando se habla de economía circular y la inyección de aguas residuales tratadas en los acuíferos. Esto no puede ser si no hay coordinación entre actores, si no hay intercambio de conocimiento y experiencias, porque para poder llegar a una calidad de agua, para poder infiltrar, es sumamente complicado. Se omite hablar de gobernanza metropolitana, otro tema sumamente importante para todo el país cuando hablamos que más del 63% de la población en México vive en zonas metropolitanas. La palabra ni siquiera aparece en las iniciativas de ley.
No hay referencias tampoco sobre modelos alternativos de gobernanza, como pueden ser las alianzas públicas-públicas o alianzas públicas sociales, es decir, cómo dos gobiernos municipales pueden participar en una cooperación o cómo el gobierno municipal se puede coordinar también con fundaciones, ONGs, asociaciones civiles. Esto en Europa ha tenido mayor auge, pero también existe en América Latina y son lecciones que podemos tomar. Y finalmente, en la iniciativa presentada por el PRI, se habla sobre organismos operadores intermunicipales, pero aquí solamente se habla para la prestación del servicio. Y yo creo que una alianza pública-pública es muy rica y va mucho más allá, porque es parte de un intercambio de experiencias y construcción colectiva de conocimiento y prácticas. Vamos a la segunda pregunta. Muchas gracias, doctora Joyce. Por último, la doctora Dora Cecilia Carrión Freire, investigador de la UNAM de Geociencias, nos dará un comentario sobre aguas subterráneas y subsidencia. Gracias, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la invitación y a todos mis colegas. Quisiera, ha sido una lluvia de ideas impresionante, aquí ya tenemos mucho que decir, pero yo creo que coincidimos todos en que esta ley pues no es una ley en el sentido propio. Esa es un poco la gran conclusión y me gustaría más pensar qué debería de tener una ley para que fuera así y debería, a mi punto de vista, considerar esta parte desde el punto de vista físico y de agua subterránea, que es el que me compete, pues como bien decía el doctor Pineda, un sistema de monitoreo que nos permita cuantificar el recurso. La verdad, temo decirles que no tenemos agua subterránea, estamos sacando agua de 100, 150, 200 metros de profundidad, estamos atacando sistemas hidrotermales, el agua está llegando caliente en muchas zonas de Querétaro, está cargada de iones, hay mucha agua que estamos empezando a sacar en diferentes zonas, que ya sale más caro sacarla y limpiarla que utilizarla. Entonces, yo creo que una ley de aguas debería tener puntos que indiquen hasta qué punto podemos seguir sacando agua subterránea. En ese momento reflexiono mucho sobre el tema precisamente de saneamiento, porque es increíble que a estas alturas, ya con un siglo XXI súper adentrado y con una población mayoritariamente urbana, siga siendo mucho más cara un metro cúbico de agua tratada que un agua que sacamos de 200 metros de profundidad. O sea, ahí tenemos un paradigma que tenemos que resolver, porque no es posible que con el avance científico y técnico que ya tenemos todavía sigamos apostando a sacar y a sacar y a sacar indiscriminadamente. Un eslogan político que nos hizo mucho daño en su momento es agua para todos los días, porque se perforaron muchísimos pozos con esa idea, en lugar de mandar el mensaje de cuida el agua que tienes, ¿no? El agua no vale, no cuesta lo que vale, desafortunadamente, y no estamos hablando nada más de dinero, sino no existe una conciencia ni política, ni privada, ni pública del verdadero valor del agua, principalmente del agua subterránea y del daño el ecocidio que estamos haciendo, desafortunadamente no en México, no en Querétaro, sino en todo el país por esta pública de administración. Entonces yo creo que una ley de aguas subterráneas, una ley de aguas en general debe considerar la liberación de las bases de datos de las instituciones, en este caso la CEA, que sería la principal responsable. Como bien decía la doctora Valdovinos, tiene que haber varios actores en este juego, no puede una sola institución monopolizar toda la información o monopolizar toda la toma de decisiones. No existe un COTAS de Querétaro, por ejemplo, no existe un comité de aguas subterráneas, se ha atorado este proceso por décadas, creo que ya llevamos 20 años tratando de instalar el COTAS de Querétaro y no hemos podido. No existe una junta de aguas tampoco en Querétaro, la CEA es junta y es la comisión al mismo tiempo. Entonces, hace falta desmonopolizar o diversificar la toma de decisiones, hace falta liberar las bases de datos y hacer conciencia en todos los participantes de la gran relación que existe entre el agua subterránea y el agua superficial, porque al final de cuentas no son entidades diferentes.
El gran desarrollo urbano que estamos teniendo está ocasionando un sellado permanente de todas las zonas de recarga, porque no es lo mismo infiltrar que recargar, y tenemos que invertir tiempo y esfuerzo en ubicar las zonas de recarga estratégicas de nuestra cuenca para poder protegerlas, pero si no las conocemos, si no sabemos cuánta agua hay, ni dónde entra, ni de cuánta disponemos, es imposible poder legislar adecuadamente, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y a todas aquí el día de hoy presentes. Vamos a dar paso a que la diputada Andrea Tovar nos dé unos comentarios. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos por exponer sus puntos de vista y sobre todo pues por ayudarme en lo particular a entender, ¿no?, este tema del agua, que además es de suma importancia. Muchas gracias, rectora, por la invitación y por el espacio. Creo que es importante que todos sepamos este tema de la ley del agua, porque es algo que nos compete a todos, que no distingue colores, no distingue ideologías, no distingue ciudadanos, no distingue estatus social, no distingue nada. Es un tema muy importante y de verdad me voy con muchas reflexiones para trabajar con mi equipo, porque al final del día pues seremos los diputados los que pues tendremos que estar ahí en tribuna, y agradezco de verdad todo su conocimiento y todos sus comentarios, porque me van a ayudar a poder plantear todas estas, o sea, hacer su voz en el Congreso y llevarme pues todos estas formas o estas visiones que tiene cada uno de ustedes sobre las leyes, las iniciativas presentadas. Les agradezco y pues aquí estamos trabajando todos los días, y con las puertas de mi oficina siempre están abiertas si quieren platicar más a fondo. Igual me gustaría que me compartieran un poquito más de información, a lo mejor más específica, pero les agradezco de verdad la invitación y sobre todo que se hagan estos foros. Muchas gracias. No se preocupen. Muchas gracias, diputada. Para el cierre de nuestro evento, damos la palabra a nuestra rectora, la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Creo que ha sido un foro riquísimo en cuanto a todo lo que se ha vertido en esta ocasión. Se han escuchado voces de personas expertas en el tema del agua desde diferentes vertientes, desde el tema de gobernanza, tema social, biológico, ecosistémico, legal. Y ha quedado claro, muy claro, que ninguna de estas dos iniciativas cumple por muchísimo la expectativa que tendríamos las y los queretanos de una ley de aguas a nivel estatal. Queda claro que se tiene que trabajar de forma participativa, no únicamente desde la legislatura, y recordarle a las y a los diputados que están ahí para representar a la sociedad, pero que además no están solos, no tienen que ser todólogos, no tienen que ser conocedores de todas las áreas a profundidad. Para eso hay personas expertas en la academia, en la sociedad civil, en el activismo, en las organizaciones civiles, que pueden con gusto, con muchísimo gusto, aportar su conocimiento, sus ideas, su talento, para que aquellas personas, las y los diputados, en el momento que tengan que generar una iniciativa o que puedan, o que tengan que sentarse a discutirlas, tengan mucho más conocimiento. Pero también decir que ante una situación como la que nos encontramos actualmente en México, en el mundo, ante la situación del cambio climático y el peligro hídrico, el riesgo hídrico que tenemos actualmente, hablar de una ley estatal de aguas es hablar de un tema prioritario para toda la sociedad, y por ello es indispensable que se abran los foros, que haya parlamentos abiertos, que se permita que las voces expertas participen de la mano de la legislatura. ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué no cambiar
el paradigma y la forma de hacer leyes. Hagámoslas de formas diferentes. Yo agradezco muchísimo la presencia de la diputada Andrea, que hoy se lleva, estoy segura, una idea mucho más clara del impacto que tienen estas iniciativas, pero que también estoy segura que si nos escucha el resto de la legislatura, también lo comprenderá. Y hoy hicimos la invitación a todas y a todos los diputados. Entendemos que fue en un tiempo muy corto, hubo mucha premura, pero haremos nuevamente otra invitación con toda la intención de que puedan asistir y que podamos abrir el diálogo y sobre todo que podamos construir esta ley que desde luego nos interesa muchísimo, que no hay ninguna prisa por lograrla en determinado tiempo. Sí hay prisa por tenerla, pero por tenerla bien, porque el agua finalmente es un recurso natural vital, no es solamente un bien material. Así entonces, pues agradezco muchísimo sus aportaciones, todos sus comentarios y queda abierta de nuevo esta invitación para volver a organizar otro encuentro en donde podamos contar con la presencia de la legislatura local y también, desde luego, con las voces expertas de todas y de todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y por su apoyo para este foro. Bueno, pues se da por terminada la sesión. Muchas gracias.